Amigos, con ustedes el Inquisidor. La parte económica ha cambiado totalmente, no solo por el año 2008, donde la crisis subprime hizo que la política monetaria fuera realmente un cambio impresionante, sino la pandemia, ¿ah? Pero incluso sin pandemia el cambio se veía venir. ¿Cuál es el cambio? Es la inmensa cantidad de dinero que se ha insuflado a las economías norteamericana, europea, japonesa, etcétera, con dos modalidades que se llaman helicópteros money, vale decir, Banco Central por un lado y el Tesoro por el otro lado. Refiriéndonos a los Estados Unidos, para hacer la cosa más simple, el Banco Central viene usando algo que se llama Quantitative Easing Money. Va emitiendo dólares de dólares para comprar bonos. En este momento está en una posición de comprar 120 mil millones de dólares por mes. Eso se llama sinadie, o sea que lo va a hacer por mucho tiempo y eso es lo que está soportando Wall Street. En el otro lado está el Tesoro, que está haciendo estímulos fiscales vía emisión de bonos. Eso sí es un helicóptero que va directo al público, por ejemplo en subsidios y para mejorar la situación de una serie de empresas. Casualmente, y para ser muy concreto, Biden, el nuevo presidente, antes de asumir el mando, anunció un nuevo estímulo por casi 2 billones de dólares, 1.9 para ser concreto, y ya se había dado un estímulo anterior mucho mayor, y uno reciente de 900 mil millones de dólares, lo que ha causado controversia. Tal es así que hace poco recién el Senado, por un voto, aprobó este estímulo que va a llenar de dólares a los Estados Unidos con unos objetivos de pleno empleo, porque tienen 10 millones de parados los Estados Unidos. Pero lo que Biden quiere es que esto no sea asistencia, sino que haya empleo. Eso está pasando en los Estados Unidos. Varias cosas más en Europa, varias cosas más en Japón, y etcétera, etcétera. Pero este panorama que les he querido dar es por algo, por Perú. Así que por favor, un poquito de concentración, ¿correcto? En Perú tenemos un problemón. Todo es crecimiento del PBI. Y ahí hay un error enorme. Porque el crecimiento no es desarrollo. Y entonces, al solamente referirnos a crecimiento, el sector formal teóricamente le va bien, pero al informal no. Y el informal se está magnificando en el Perú. La pandemia nos ha elevado el sector informal aparentemente al 80%. Obviamente en este sector informal hay varios segmentos, ¿no? Hay informales que son unos bandidos, hay informales que son unos pobres, y hay informales que son informales porque no les da la gana de seguir tantos trámites que tiene desgraciadamente el gobierno. Pero el sector informal no se alimenta de megaproyectos, no se alimenta de crecimientos del PBI. Hay que hacer ahí todo un cambio de chip y eso es lo que se tiene que discutir. ¿Cómo hacemos? Para que entidades como el Banco Central o posiblemente la SUNAT no estén pensando solamente en arreglar la macroeconomía, el tipo de cambio, el déficit fiscal, y la SUNAT la recaudación de impuestos. Es el empleo la prioridad. Y en lo que son los candidatos presidenciales, todos estos señores que están en las encuestas peleándose todos los días entre ellos, no hay uno que tenga claridad cómo se va a reducir la informalidad. El objetivo del Perú tiene que ser incrementar el empleo formal, o si se quiere, reducir la informalidad, y si es posible, en términos regionales. Porque tener PBI que crece por 20 años, tasa de inflación pequeña, reservas internacionales, que los bancos pueden prestar a 150% porque es el mercado el que realmente dirige la economía, y todas esas tonterías, ha demostrado esta pandemia que el Perú es debilísimo económicamente. No tiene salud, no tiene educación, no tiene infraestructura, no tiene nada. Sin embargo, nos hemos vanagloriado de que éramos la mejor economía. Peor que eso, acabamos de emitir 4 mil millones de dólares, por si acaso más de 14 mil millones de soles, que es un horror, porque por si acaso, ojo, el Parlamento solamente cuesta 600 millones al año. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que emitimos 4 mil millones de dólares y acá Economía y Andina se vanaglorian de que somos una economía maravillosa porque hay 3 o 4 o 5 veces de demanda por esos bonos. ¿Pero qué son 4 mil millones de dólares? Cuando los Estados Unidos están con
$2 billones. Nos están tomando el pelo con el agravante que este dinero de 4.000 millones de dólares ha subido la deuda nuestra en 10 puntos. Nos hemos tirado todos los ahorros y peor que eso, es para gastos corrientes. En otras palabras, no hay claridad de a dónde vamos a ir en la post-pandemia, porque no basta, repito, endeudarse y crecer con PBI. Tenemos que tener un objetivo de empleo, y eso es lo que hay que discutir, y de empleo formal. No importa que no se recaude tanto al comienzo, pero sí hay que incrementar la formalidad, porque con una economía informal nada es posible, absolutamente nada. Y esa es la prioridad. Lo digo con toda claridad, lo dice el inquisidor, lo dicen economistas notables de afuera y lo dicen uno que otro economista peruano, de los pocos que quedan que realmente quieren que el país prospere, porque los demás siguen jugando con los numeritos macroeconómicos que no nos conducen a absolutamente nada. Gracias.